No para la polémica por la deportación de cientos de venezolanos desde Estados Unidos a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, el SECOT, por estar vinculados supuestamente con el Tren de Aragua. Expertos le aseguraron a nuestra periodista Yasmín Velasco que el acuerdo entre los presidentes Trump y Bukele viola el derecho internacional. Veamos. Es el paso que ha dado fallido el gobierno de Estados Unidos. Es un paso fallido. Es la mayor agresión que ha recibido país alguno en América Latina y el Caribe. Y es una agresión a todo el pueblo de Venezuela. Nombre. César Eliseo Sortomala. Sabemos que también advirtieron que había algunos miembros de la MS-13, pero se supone que la mayoría y toda la promoción y toda la propaganda es para decir que estás mandando a los del Tren de Aragua. Bueno, muéstrame a los del Tren de Aragua, o sea, muéstrame aunque sea un venezolano que diga su nombre con acento venezolano. Todos son Tren de Aragua. Los gobiernos son libres de tomar decisiones con respecto a las personas que detienen o que cometen delitos en sus países, o sea, hay unas reglas. En el caso de esta invocación de la ley de enemigos extranjeros y de la medida de trasladar a los venezolanos o a personas supuestamente miembros del Tren de Aragua a una prisión en El Salvador, bueno, yo creo que lo más importante es identificar por qué no se están cumpliendo los procesos judiciales o del sistema de justicia de Estados Unidos en estos casos. ¿Es humano hacerle esto a un ser humano solo porque es migrante venezolano o porque tiene un tatuaje con la foto de su madre, con una flor? ¿Es humano, Nayib Bukele, hacer esto? Así, encadenados de manos y pies y caminando agachados, llegaron los primeros 238 presuntos miembros del Tren de Aragua desde Estados Unidos a El Salvador, directo al centro de confinamiento SECOT. Que materializa el acuerdo entre ambas naciones, suscrito en febrero por un costo de $6 millones. Creo que es innegable que Estados Unidos es nuestro socio más importante. Para el mantenimiento de estos hombres, quienes en fila india y bajo fuerte custodia policial fueron rapados y vestidos con uniformes blancos. Le preguntamos a la periodista de investigación Rona Rísquez, que observó en este video. Esa línea nuevamente de mano dura, esa línea de deshumanizar a la persona, tú no puedes levantar la cabeza, tú mira para el piso, tú no sé qué, o sea, eso de mira lo que te va a pasar si tú ni siquiera si eres del Tren de Aragua o no, o sea, simplemente con ser un migrante que entró de manera ilegal a Estados Unidos ya está expuesto a esta situación. El traslado masivo de presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador ha desatado un intenso debate sobre seguridad regional y derechos humanos. La pregunta es si el método Bukele, que redujo los homicidios de 2.390 en 2019 a 114 en 2024, podrá lograr la erradicación del grupo más viral y temido en América Latina. They are now officially in the same category as ISIS, and that's not good for them. Countless thousands of these terrorists were welcomed into the U.S. by the Biden administration. But now every last one will be rounded up and forcibly removed from our country. Una declaración a la que le metió lupa Alejandro Cardoso, profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Subirlo al estatus de terrorista tiene unas implicaciones muy importantes dentro del aparato jurídico estadounidense porque le dan menos prerrogativas judiciales, menos atenuantes a quienes caigan ahora como miembros del Tren de Aragua.
Es decir, la ampliación jurídica contra ellos va a ser fundamental para un proceso rápido, un proceso judicial rápido, para darle muchísimas más armas a la fiscalía, para extradición, para cárcel, para recluirlos en Guantánamo, para una serie de cosas que para un criminal, vamos a decir normal, no aplicaría. They are now officially in the same category as ISIS. La gran diferencia es que ISIS es una organización terrorista con una carga ideológica muy importante, que sabemos que el Tren de Aragua no. El Tren de Aragua lamentablemente es una red criminal que la desaparición tácita del Estado de Derecho en Venezuela posibilitó que estas organizaciones crecieran de manera aritmética. Quiero expresar mi sincero agradecimiento al presidente Nayib Bukele de El Salvador por desempeñar un papel fundamental en este traslado, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos. Preste atención. Mireles Cacique, una madre desesperada, aseguró que reconoció a su hijo entre los detenidos del video viral de El Salvador por sus orejas y tatuajes que hoy son su condena, inocente o culpable. Es venezolano y es barbero, siempre ha sido barbero desde que salió de aquí del país y no tiene antecedentes penales. Que nos den el beneficio de la duda, que no nos incluyan a todos en un saco diciendo que todos pertenecemos al Tren de Aragua. No fueron verificados si tenían antecedentes penales aquí en su país, igualmente allá en Estados Unidos. ¿Quiénes son realmente estas personas? ¿Criminales o víctimas? Delincuentes, no sé hasta qué punto estén vinculados directamente con el Tren de Aragua, pero sí, lamentablemente, venezolanos que cometieron, son los que él narró en su alocución, ¿no? 2 crímenes terribles. Pues bueno, eso satisface de alguna manera las expectativas de su electorado. Y particularmente, la migración ilegal tiene un enganche muy útil dentro de la retórica trumpista, dentro de la narrativa trumpista, que es que esa migración conduce a un estado de criminalidad descontrolado en Estados Unidos. Creo que si efectivamente hay personas que son del Tren de Aragua dentro de las personas que están detenidas o que han sido detenidas en Estados Unidos, pues se les debe aplicar el peso de la ley. Y eso no solamente implica de que estás perjudicando a personas inocentes, sino que además también implica que los que sí son pandilleros y sí son del Tren de Aragua, a lo mejor están en la calle tranquilamente, en el Doral tomándose un café. Esta investigadora en Venezuela, bajo el anonimato, nos dice que el tema de la deportación masiva a El Salvador debe verse bajo el orden político. Al eliminarse el traslado directo, se elimina la coordinación entre los gobiernos de Washington y Caracas, de manera que ya Maduro va a carecer de ese factor de influencia sobre el gobierno de Trump. Y el legal, que contempla varias consideraciones. Por ejemplo, que algunos de ellos tenían tatuajes, pero es que además de eso, hay otros que ni siquiera tenían tatuajes ni alguna otra señal corporal que los vinculara a la organización. Tampoco tenían antecedentes y sin embargo fueron metidos en el mismo paquete. Está el hecho de que hayan sido llevados a una tercera jurisdicción, es decir, no es que el país que expulsan no es el país de origen, sino que es una jurisdicción distinta que está actuando a manera de outsourcing de los Estados Unidos. Honestamente, Yasmín nunca había visto esto. Ya está en vigencia el llamado oficial de la Cancillería de la República para que todo venezolano, toda venezolana, no viajen a territorio de Estados Unidos, que es un territorio que los agrede. La ONG Provea alega que la administración Trump intensifica sus ataques contra los venezolanos, deportándolos a cárceles en El Salvador sin garantizar el debido proceso, siendo sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la CIDH, alejados de sus familias y sin garantías para su defensa. No se trata del principio de no devolución, ya que no son enviados a Venezuela, de donde estas personas huyeron, pero son trasladados a un destino donde sus derechos no están protegidos, donde quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace. Lo cierto es que la tensión crece cada hora entre el gobierno de Trump, que aplica una ley de guerra
del siglo XVIII, pese a su suspensión temporal y los tribunales al ignorar la orden judicial que exigía el retorno de los vuelos, mientras la medida divide opiniones. Estos terroristas hicieron demasiado daño a El Salvador y ahora uno puede caminar tranquilo en las calles, de que los criminales merecen todo el peso de la ley. Que no sabemos si realmente son del Tren de Aragua o si hay inocentes pagando estas injusticias. Sin garantías ni compromiso humano. Nosotros los venezolanos vamos a seguir buscando a los familiares de estos chamos que se fueron. Y genera incertidumbre entre los venezolanos en Estados Unidos y aquellos que quedaron atrás en Venezuela, con la esperanza puesta en un futuro mejor. Así que por favor, yo quiero que se pongan las manos en el corazón con esta madre que está aquí, estos representantes, estos familiares, porque este video tiene que darle la vuelta al mundo. Por favor, compártanlo. Las 15 crónicas más vistas de Testigo Directo, que te sumergirán en un universo de mafias y narcotráfico. La Caldera del Diablo. Cómpralo ahora en www.testigodirectoeditorial.com.